Bienvenidos a la entrevista en línea, esperamos que hayan tenido un placentero fin de semana. Es lunes 24 de septiembre de 2012. Gracias a usted que nos ve a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Con nuestro invitado, varios temas para la reflexión, los problemas presupuestarios en el Ejecutivo y prioridades en el gasto o inequidad en el gasto y distribución presupuestaria también en los tres órganos del Estado, rumbo del país. Y todo esto desde la perspectiva de un diputado opositor y también vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Desde luego que vamos a hablar de la situación interna de su partido. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Dawison, él es diputado del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena y también vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Diputado, bienvenido. Un gusto. Gracias, William, un gusto estar contigo, con todos los cibernautas y bueno, a las órdenes, a lo que tengan a bien que platiquemos. Perfecto, diputado. Para comenzar, quisiéramos escuchar un poco la opinión, el análisis o la reflexión de suya, de su partido, en torno a lo que está ocurriendo en el manejo del presupuesto general en nuestro país, particularmente lo que tiene que ver con lo que ocurrió la semana pasada, y es que hubo un impasse del Ministerio de Hacienda en el pago hacia la Policía Nacional Civil. Desde luego después se dijo de que no había ocurrido tal problema porque hubo la erogación en los tiempos establecidos, pero ¿cuál es la información que tienen ustedes como oposición de lo que está pasando con el manejo del presupuesto? Bueno, la verdad que lo que sucede, y lo hemos venido denunciando desde que este gobierno asumió, es que es un gobierno incapaz. Lamentablemente, el gobierno del FMLN no ha sido capaz de poder manejar o administrar la cosa pública. Tanto así que se han dedicado a gastar de una manera descomunal sin pensar en las consecuencias, se han endeudado más allá de los límites que debiese de tener un país, al punto de que esta deuda se ha convertido en algo no sostenible. Y ahora pretenden de que nosotros le aprobemos un crédito por $800 millones y nos han venido con el cuento de que es para redimir sobre unos eurobonos que se dieron para reconstruir el país producto de los terremotos de 2001, lo que se llama el PUT, que es una cláusula que se le permite a los tenedores de estas acciones poder redimirlas anticipadamente al cumplir 10 años, estas que eran originalmente para 20. Hemos hablado con muchos de los tenedores de estos eurobonos y resulta que la mayoría no quieren cambiarlos, no quieren redimirlos porque tienen un mejor interés que el que les daría el Estado si les diera nuevas emisión de bonos. Así es que sentimos que la necesidad real que tiene el gobierno es de 200 millones. ¿Para qué los 600 restantes? Tenemos información de que alrededor de $400 millones es lo que tienen de desfinanciamiento en el presente presupuesto. Y si nosotros le limpiamos con un préstamo, como ellos pretenden, toda esa deuda que tienen que pagar de letras del Tesoro de corto plazo, que son las famosas LETES, que es deuda de corto plazo, pues nada nos va a asegurar de que el próximo año empiecen nuevamente a emitir más LETES. Entonces no salimos de nada. Si tú consigues un préstamo para pagar la tarjeta de crédito, ¿qué te impide que vuelvas a ocupar la tarjeta de crédito? Nada. Y entonces al final el problema financiero, el problema fiscal del país se vuelve mucho mayor. ¿De dónde, perdón diputado, de dónde han obtenido ustedes esta cifra de $400 millones que serían lo que sería como de financiamiento, problema de caja del Ejecutivo? Precisamente, bueno, son los números que nos resultan de hacer el cruce de lo que tenían aprobado versus los ingresos corrientes que están teniendo, los ingresos totales, los gastos totales, los gastos corrientes que están manejando y otras cifras que nos ha dado el mismo Banco Central de Reserva y que hemos contrastado con distintos tanques de pensamiento, y tenemos dentro de la Asamblea Legislativa una unidad de seguimiento al presupuesto y al cruzar toda esa información nos da ese dato. Es decir, estamos hablando que son 400 millones para que este gobierno pueda completar todo el pago de presupuesto 2012, y eso tiene que ver con salarios directamente. Precisamente con salarios, pero en términos generales con todo. Mira, tú no puedes estar regalando el dinero cuando no te alcanza ni para pagar salarios. Este gobierno, y no es que esté criticando la política de subsidios, sino que resulta que la política que están manejando la están implementando mal. Vendieron el cambio del modelo de subsidios para el gas propano para ahorrar,
en gobiernos de Arena se gastaban más o menos 120 millones de dólares en subsidio al gas, que era generalizado hasta el último salvadoreño. Hasta el último salvadoreño podía pagar el tambo de gas a 5.10, 5.20. Pues bueno, ahora resulta que estamos gastando 160 millones de dólares. Y recibe, ellos mismos las han dado. Y resulta que están pagando 160 millones de dólares, nada menos en 2011, eso fue lo que les costó. No tenemos todavía los datos finales de este año porque no ha concluido, pero al final del ejercicio resulta que están pagando más caro el subsidio para darle subsidio a menos gente. Ahí hay una clara ineficiencia. ¿Qué es lo que sucede? Claro, antes no se tenían que pagar comisiones bancarias, antes no se tenían que estar pagando a toda la burocracia que está atrás del famoso subsidio para determinar quién tiene derecho y quién no. Y estarle dando también los 9 días a las personas que resulta que a veces no lo necesitan porque el tambo se lo consumen en 2 meses o 3 meses, pero todos los meses le están dando 9 días, están afectando con eso a las señoras del mercado que antes daban comida más barata y hoy tienen que comprar todos los tambos de gas a precio de mercado, o sea, a 17, 18 dólares, y hay personas que están recibiendo un subsidio, muy pocas personas que no necesitan porque le están dando de más de lo que requieren para poder sostener el precio del gas. Diputado, pero la lógica de reducción de subsidios o focalizarlos para que lleguen a los sectores que más lo necesitan es efectivamente ahorrarse, o sea, el sentido de esto es ahorrarse. Correcto. Pero usted, ¿es sustentable esta cifra que usted está manejando de 120 millones en el pasado y ahora se están gastando 160? Porque estamos hablando de 40 millones más que se están gastando entonces. Y así podemos hablar de cualquier otro tipo de subsidio. Y mira cómo estamos ahora de que en campaña el candidato del FMLN, hoy presidente de la República, decía que en los hospitales no habían no habían medicinas, que la gente no se le estaba dando los medicamentos que necesitaban, que solamente acetaminofén se le daba a la gente. Bueno, hoy ni siquiera acetaminofén, ni siquiera eso. Y no es cierto que en nuestros gobiernos no se daban medicamentos. Había un cuadro básico y siempre estaban equipados. Medicamentos estaban fuera del cuadro básico, lógicamente los hospitales públicos tenían poco de dificultad para conseguirlo, pero para eso estaban los patronatos y tenían cierto margen de maniobra con fondos que recibían de donaciones aún de los mismos pacientes. Ahora que todo eso lo prohibió el gobierno del FMLN, pues ni siquiera tienen medicinas porque el Ministerio de Salud no tiene suficiente presupuesto para dotarles de medicinas y los patronatos están totalmente sin recursos para poder hacerle frente a emergencias. Entonces, una situación verdaderamente grave. Y así podemos ver todo lo que está sucediendo hoy por hoy en la administración del FMLN. Bien, hacemos nuestra primera pausa comercial, volvemos con más. Quería buscar dónde estaban los datos que nos pasaron. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Nuestra ciudad ha iniciado con obras y megaproyectos de mitigación, limpieza, restauración de la ciudad y desarrollo social. Así mejoramos las familias de todo Ilopango y construimos una ciudad en desarrollo. Porque en Ilopango, 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Está con nosotros en nuestros estudios Roberto Dawison, diputado del partido de oposición Arena y también vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Estamos conversando en este momento sobre la situación presupuestaria en nuestro país. Diputado, pero bueno, toda esta situación de crisis que tiene el Ejecutivo en este momento en la administración, en el manejo, en el tema de las finanzas, tampoco es como que todo lo hayan generado ellos. ¿No tiene que ver mucho con una acumulación de problemas desde los gobiernos anteriores? Mira, nosotros le dejamos a este gobierno una
deuda externa respecto del Producto Interno Bruto del orden del 30%. Ahora lo tienen alrededor del 52%. Eso no es algo que se le heredó, es algo que ellos han generado por el mal manejo de la cosa pública, de los fondos públicos, por la actitud de este gobierno de pelearse con el sector privado y de alejar la inversión, por la inseguridad jurídica que han generado. Muchos piensan de que lo que sucedió con la Corte Suprema de Justicia en estos meses que estuvimos con ese impasse no tiene consecuencias económicas, pero sí las tiene. ¿Quién va a querer invertir en un país donde el legislativo ignora una resolución judicial? O que el gobierno ignora también un dictamen judicial. Entonces resulta que si mañana alguien quiere que no le afecten sus inversiones, va a acudir a la Corte Suprema de Justicia o a un tribunal y el gobierno le va a valer chonga lo que diga el tribunal y va a continuar haciendo lo que quiera. No puede ser. En un Estado de Derecho debe de respetarse los fallos judiciales. Y eso es lo que estaba en juego en esta crisis institucional, y eso, viera que aleja a cualquier inversionista. Eso significa menos empleo. Ahora, eso pero ¿cuánta sanidad? Menos inversión. Pero y ¿cuánta por sanidad supuesto, le dejó? menos impuestos. Ya, pero con cuánta sanidad quedaron las finanzas públicas? Quedaron con recursos para poder operar. Si es que el Estado no tiene que tener el dinero metido en el banco. El Estado recibe todos los meses en IVA, en impuestos de importaciones, impuestos de exportaciones, dinero, y con eso, esos son los ingresos corrientes, y eso ya tienen un destino. Y cuando recibe la renta, pues eso también tiene un destino y sirve para financiar otras cosas que el Ejecutivo tiene que pagar dentro de sus políticas y sus programas. Pero no es que van a recibir ningún gobierno, ni los nuestros le entregaron ahorros metidos en una cuenta, porque entonces, ¿para qué sirve ese dinero? Ese dinero es para pagar salarios, es para pagar medicinas, es para pagar combustible de los radiopatrullas, es para repararlos. Entonces, así como ingresa, sale. El negocio del gobierno no es acumular riqueza, sino recibir impuestos e invertirlos en la gente. Algo que no está pasando ahora. Fíjate que no pasan de estar hablando del famoso paquete escolar, que es una buena idea, que es un buen proyecto, de los pocos buenos programas de este gobierno. Lamentablemente no le entregan los 2 uniformes al inicio del año al niño, sino que le entregan después de 2 o 3 meses el primer uniforme y ya al cierre del año el otro. No le dan los libros, no le están dando el vaso de leche a todas las escuelas, solamente a unas cuantas, porque es un plan piloto hasta ahorita. Pero resulta que cuando nosotros entregamos el gobierno, todos los hipotes pasaban la PAES. Y ahora aplazan la PAES. Bueno, pero en el PAES le dicen de que habían unos parámetros que no eran ajustables. Cuando usted habla con el ahora candidato a la presidencia por el FMLN, exministro de Educación, le dice, bueno, pero es que los parámetros con los cuales se hacía la PAES no eran adecuados a la realidad, y lo que han hecho ajustarlos. Mira. Le estoy dando el argumento que plantea. Él va a dar cualquier excusa para justificar su fracaso al frente de la cartera de educación. Porque, mira, nosotros la semana pasada introdujimos 15 piezas de correspondencia que eran, en su momento fueron piezas B, que son aquellas piezas que no entran al pleno, sino que se van directamente a los funcionarios para que respondan, y que en 15 días tenían que responder y no respondieron. Entonces, después de 15 días hábiles se pueden convertir en piezas A para que vayan a la comisión. ¿De qué no respondió el exministro? Porque fue durante su gestión. No respondió Sánchez Serén sobre por qué, teniendo los fondos, no había construido 2 aulas más en Tonacatepeque. ¿Por qué no había reparado el techo de unas aulas en Apopa, teniendo el dinero? ¿Por qué habían, creo que es en San Marcos, porque fueron piezas más que todo de San Salvador, estaban los niños sin pupitres? Entonces, ¿cuál mejora en la calidad educativa si no han podido resolver temas tan triviales y pequeños como esos? Siento que deja una gran deuda el exministro y ahora candidato del FMLN en materia de educación, y se está justificando únicamente
en que ante los parámetros, ¿cuáles parámetros? Son básicamente los mismos. O sea, no ha sabido explicar qué parámetros. Para comenzar, que diga qué parámetros, porque bajo esa tesis, los colegios privados siempre hubieran tenido una nota superior a la de los institutos. Pero resulta que en la época nuestra, los institutos varios institutos estaban entre los primeros 10 que tenían mejores notas en la PAES, mezclándose con colegios privados. Y ahora resulta que solamente los privados son los que están teniendo las mejores calificaciones en la PAES. ¿A qué se debe eso? ¿A que mejoró la educación pública o que desmejoró? Ya, volvamos al tema de subsidio. ¿Cómo debe plantearse entonces el tema de subsidios en este país? Porque paquetes escolares, usted reconocía que en el tema del vaso de leche, bueno, que hay un programa que, decía usted que es de los pocos buenos que tiene este gobierno, lo reconoce, pero... mal implementado, ese es el tema. Vaya, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con el tema de subsidios? En términos generales, después nos vamos a la parte específica, pero en términos generales hay que eliminar subsidios, hay que focalizarlos, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque ahora está el tema de transporte también. Mira, yo creo que antes de pensar en reducir subsidios, primero el gobierno debe de empezar a reducir gastos innecesarios. El gobierno debería de empezar por ya no comprar camionetas de lujo, no debería estar pensando en tanta propaganda, debería estar reduciendo la burocracia innecesaria. Un gran anuncio del gobierno en su tercer año de mandato del presidente Funes fue que recuperaron los empleos perdidos en 2008, cuando le había prometido 100,000 nuevos empleos en 18 meses. Él dice, hemos recuperado los empleos perdidos, pero de esos 27,000 empleos son en el sector público, de los 33,000 que anunciaron como gran logro en 3 años. 27,000 nuevos burócratas que si hubiesen sido más profesores está bien, o más doctores está bien, y doctores salvadoreños, no los 1,200 cubanos que tienen. Contratados, dejando a 1,200 doctores salvadoreños sin empleo. Se hubiera sido para más policías, pero si bien es cierto, en esas 27,000 plazas hay un componente de nuevos policías y hay un componente de nuevos médicos, el grueso de esas plazas es burocracia innecesaria, que son pagos por favores políticos a activistas políticos del partido de gobierno. Entonces, creo que tiene que partir el gobierno por limitar aquellos gastos innecesarios o superfluos que están gastando y tal vez alcanza para los subsidios, antes de estar pensando en recortar subsidios. Y la otra cosa, si algo estaba funcionando, ¿por qué lo vas a destruir? Okay. Si estaba funcionando el viejo sistema de subsidio al gas, ¿por qué lo vas a destruir? Que el problema del contrabando, pues que hagan su trabajo en las fronteras, con la policía y con la Fuerza Armada y con inspectores de aduanas. Pero no, bueno, perfecto. Cambiaron las cosas y hoy estamos gastando 40 millones más. Debo hacer otra pausa comercial, regresamos. Los primeros 100 días de trabajo de la Alcaldía de Ilopango hacen la diferencia. Con los proyectos y obras de bacheo, recarpeteo y mejoramiento de redes viales, se han beneficiado a más de 45,000 ciudadanos. Desde hace muchos meses y años había un abandono de la red vial y muchas gracias porque en menos de pocos meses nos están dando respuesta. 100 días de trabajo hacen la diferencia. Alcaldía Municipal de Ilopango. Salvador Ruano, alcalde. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Diputado, un poco sobre estos temas se ha planteado la cuestión de si es que en el país lo que tenemos es un poco de prioridades invertidas, o el tema que tiene que ver justo con la equidad del reparto de los recursos financieros en las instituciones. Cuando se hablaba la semana pasada sobre lo que estaba ocurriendo en la Policía Nacional Civil, bueno, en algún momento también esa es un poco de especulación, que hay dificultades también a nivel del Ministerio de Salud con el pago para los médicos. Pero bueno, el tema es que hay una situación complicada, el ministro de Hacienda lo admite, pero ¿cómo plantear entonces que esto pueda ser un poco equitativo? Porque la semana pasada también, y se lo decía antes de comenzar la entrevista, se planteó lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa. Y se dice puntualmente que ha habido un incremento de presupuesto en la Asamblea Legislativa de 1.5 millones de dólares. Cualquiera inmediatamente al ver esa cifra dice, bueno, ¿pero qué está pasando en la Asamblea Legislativa? ¿Por qué el Partido Arena pudo haber votado por una iniciativa que se está cuestionando un poco sobre esos temas? Mira, gracias por la pregunta y eso nos permite aclarar varios temas. El Ministerio de Hacienda dio como parámetro que ninguna institución, pensando en la inflación que se iba a tener acumulada al cierre de este año, que ninguna institución sobrepasara el presupuesto a solicitar para el ejercicio 2013 del 5%. O sea, no podíamos, ninguna institución, pasarnos del 5% de incremento en nuestros presupuestos. El incremento que la Asamblea Legislativa aprobó en su presupuesto para el próximo año es del orden del 2,7%. O sea, es muy por debajo del techo que puso el Ministerio de Hacienda. Nosotros por 4 años consecutivos no hemos votado por el presupuesto porque encontramos en él varias irregularidades y muchas distorsiones. Pero a este servidor le tocó involucrarse en la discusión del presupuesto. Y cuando nos dan la primera versión, el 17 de agosto... Pero que tiene que ver exclusivamente para la Asamblea. Para la Asamblea. Nos llevan un presupuesto cuyo monto era de 59 millones de dólares. Fue la primera versión, con 37 millones de dólares en remuneraciones, que salarios. Cuando el año pasado se aprobaron 33 millones en salarios, y 56 millones el presupuesto total. Esa fue la primera versión, dijimos, inaceptable. La segunda versión fue todavía más dramática. Suben a 39 millones los salarios y el presupuesto aumentaba a 60 millones. En estas dos primeras versiones no habían 3 millones de dólares que eran para la contrapartida por la construcción del edificio legislativo, hay un ofrecimiento del BID para que se construya con préstamos de ellos. Nosotros como Arena nos hemos venido oponiendo a gastar en un edificio ahorita en la situación que tiene el país, no se vería bien, pero los demás grupos parlamentarios dijeron, bueno, tratemos de sacarlo, pero lamentablemente ya los tiempos no les daban para poder sacar la licitación este año, y entonces decidieron trasladar esos 3 millones al próximo año, pero ante la presión que estábamos haciendo nosotros como Arena, que dijimos que era inaceptable estos presupuestos que estaban presentando, la tercera versión del 28 de agosto tenía los mismos 37 millones en salarios y ya bajaba de 60 a 58 millones el presupuesto. Todavía dijimos que era inaceptable y les preguntamos, miren, díganos por favor cuál es la cantidad real que están gastando en salarios. Y nos dieron la cifra de 36 millones. Aprobamos 33, pero estaban gastando 36 millones. ¿Y de dónde viene? Aunque aprobaron menos, estaban gastando más. Estaban gastando más en salarios. Ahí hay que reconocer que se crea una nueva secretaría, producto del nuevo protocolo de entendimiento cuando asumimos en mayo de 2012. Pero no es para que se incremente en 3 millones de dólares. No vale eso. ¿Para dónde fue ese dinero entonces? Ahí venía el tema. Empezamos a investigar y encontramos con que había una clara discrepancia en los grupos parlamentarios y resulta que, por ejemplo, el grupo parlamentario de Gana tenía un presupuesto, teniendo la tercera parte de diputados que tiene el FMLN, un presupuesto mayor que el del FMLN y prácticamente igual al de Arena. Y lo mismo con otros grupos parlamentarios que estaban pasados en sus presupuestos. ¿Por qué no nos da cifras? Y bueno, yo creo que por lo menos el monto total que tiene cada una de las fracciones asignado. Gana estaba con un presupuesto en salarios del orden de
3.600.000. Eso no incluye a los diputados, sino que es el presupuesto para sus asesores, ordenanzas, secretarias, todo el staff que está atrás de los grupos parlamentarios y que en el protocolo de entendimiento que nosotros como Arena no lo redactamos. 3.6 millones de dólares. Sí, Arena anda con una cantidad igual, 3,6, y el Frente con 3,2. Entonces, resulta que nosotros como Arena y el FMLN también le estábamos ahorrando, y esto es lo que básicamente enseña la realidad. Nosotros como Arena al término, para 11 diputados, en base al presupuesto que se asigna por diputados, le ahorramos hoy por hoy al Estado $600,000 y el Frente $700,000. Claro, ellos han metido gente dentro de la administración porque tienen la presidencia. Pero digamos que entre los dos partidos le ahorramos 1.3 millones de dólares al Estado. Pero Gana se pasa a 2,3 y el otro partido se pasaba a 1.3. Entonces lo que nosotros ahorrábamos era lo que tenía de más otro grupo y todavía Gana se tiraba 2.300.000 arriba. Esa es la distorsión real que estaba pasando ahí. Y en el protocolo de entendimiento se dijo, y esto nosotros no lo redactamos. A ver, antes de que demos el protocolo, dejémoslo pero esto es breve, mira. En el protocolo, cuando hablaba de apoyo al funcionamiento de los grupos parlamentarios, decía, se dará apoyo en espacio físico, equipamiento y oportunidades de formación que le correspondan a la proporcionalidad de cada grupo, así como el personal que soliciten su contratación como apoyo para su desempeño acorde a los cupos que le corresponde en concordancia a la proporcionalidad de cada grupo. Y ahí vemos que estaban totalmente desproporcionados. Nosotros dijimos que eso era absolutamente inaceptable, ese nuevo proyecto de presupuesto que nos presentaban, esa nueva versión, y nos llevaron otra donde ponían la cantidad exacta que estaban gastando, siempre pasados, y bajaba a 57 millones. ¿Esta es la que queda finalmente aprobada? No, les dijimos es inaceptable. Mientras no haya una racionalización en los recursos que se le dan a los demás partidos y no empecemos a trabajar para llevarlos al nivel que deben de tener, nosotros no vamos a votar y lo vamos a denunciar. Y entonces la última versión, la que aprobamos, baja a 35 millones. Entonces, si gastaban 36 millones y se aprueban 35 para salarios, quiere decir que hay una reducción, y eso va en los grupos parlamentarios, y no en Arena ni FMLN, y nosotros no vamos tampoco a buscar topar la totalidad del presupuesto que nos corresponde. Ya lo hubiésemos hecho, y no lo vamos a hacer, pero estos partidos sí se van a ver reducidos. Y, ¿Cómo queda entonces la proporción de distribución con ese porcentaje? Bueno, el compromiso que adquirió el FMLN con nosotros para poder aprobar este presupuesto es que le van a empezar a bajar más de una tercera parte por año, y en 2015 a la futura junta directiva no le vamos a heredar la distorsión que heredó esta junta directiva, porque también hay que reconocerlo, que esta junta directiva ya heredó esa distorsión, por supuesto. Recordémonos que en la legislatura pasada Gana tenía 16 diputados y prácticamente dominaban la junta directiva con el FMLN, producto de la división que se dio en Arena cuando estos se salen y conforman este partido político. Refresquenos Pero entonces. no les redujeron ni un tan solo centavo cuando ellos se reducen en número de diputados. Pero aún con 16, hoy tienen 11, no debieron nunca tener este nivel de presupuesto. Y sin embargo, lo tenían. ¿Cómo queda hoy? Refresquenos cómo le va a quedar entonces No tenemos el presupuesto. dato exacto, pero hay una reducción de más de una tercera parte en este primer año. Otra, y por eso dejamos en el decreto que aprobamos, en el dictamen, de que año con año se va a venir reduciendo. Aquí dice claramente, la Junta Directiva y los grupos parlamentarios buscan transparentar y racionalizar la ejecución presupuestaria a través de revisiones periódicas graduales conforme a los lineamientos establecidos en el protocolo de entendimiento suscrito en la presente legislatura 2012-2015 y buscar mejores acciones para fortalecer la política de austeridad que guarden consistencia con el referido protocolo.
que se sustente los principios de inclusión, participación, pluralismo, representatividad, primacía del interés público, equidad y proporcionalidad para otorgar a los grupos parlamentarios el apoyo necesario en espacio físico, equipamiento y lo demás. O sea, resulta que en este dictamen y en el decreto de presupuesto que aprobamos hay una reducción para esos partidos que estaban pasados en sus presupuestos. Y entonces ya con ese compromiso, Arena dice, bueno, vamos a votar. ¿Pero por qué 1.5 millones de más? Bueno, primero, lo que le reducimos fueron más de 5 millones, porque los 3 millones que no se van a ejecutar este año y se van a devolver para la contrapartida del edificio legislativo queda plasmado en el próximo presupuesto. Cosa que al inicio, en las primeras versiones, no estaba. Entonces, si quitamos esos 3 millones, en realidad el presupuesto es de 54 millones. Le hemos reducido a ellos tremendamente. Y por otro lado, el incremento que se da en remuneraciones se debe siempre a la 8ª Secretaría, que no existía, a 2 oficinas departamentales que se van a abrir, que ya está acordado, la de La Unión y la de Ahuachapán, y además 3 unidades que por ley la Asamblea Legislativa tiene que crear, que son la unidad de acceso a la información pública, la unidad de equidad de género y la unidad medioambiental. Entonces está más que justificado este presupuesto y por primera vez se va a empezar a ordenar a los grupos parlamentarios para que sus presupuestos no estén disparados. ¿Y es posible saber en el próximo segmento si nos puede comentar cuál es el número de empleados que tiene cada fracción? Le dejo plantear la interrogante, vamos a una pausa. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado Awison, le consultaba en el segmento pasado si es posible tener certeza de cuál es el número de plazas que hay en la Asamblea Legislativa en términos generales. En términos generales, tú puedes irte al portal legislativo de acceso a la información pública y ahí vas a encontrar toda la información de cuántas plazas hay. Ahora, la segmentación de ellas o la diferenciación, si son institucionales o si son de partidos políticos, no vas a tener esa información porque no la brindan. Y es que eso tiene un sentido de lógica. A los partidos políticos se nos asignan nuestros presupuestos en base a número de diputados, pero cada grupo parlamentario decide cuál va a ser su método de contratación. ¿Cuánto le asignan a cada diputado? ¿Cuánto es lo que recibe? No es que recibe el diputado, es cómo se asigna. Exacto, pero vaya, es lo que le presupuestan porque tiene que gastar ahí en administrativo, asesores y todo eso. Asesores administrativos, secretarias, ordenanzas, choferes, son $12,000 en términos por diputado, mensuales, que es lo que se presupuesta. Y ahí pues va todos los gastos que se incurren. Ahora, ¿cómo lo hace cómo lo invierte cada grupo parlamentario? Si va a contratar un asesor de alto nivel o va a partirlo en varios pequeños salarios para tener activistas, es el problema de cada partido. Nosotros como Arena hemos optado por tener un staff profesional
que nos ayude a hacer nuestro trabajo de mejor manera. Y tú ves cómo Alianza Republicana Nacionalista pues tiene no solamente un mejor nivel de discurso, sino que tenemos mucho mayor nivel de iniciativa y participación en el Pleno, gracias precisamente al apoyo de nuestro staff de asesores. Diputado, y entonces estamos hablando, retomando un poco las ideas del segmento pasado, estamos hablando que en este ejercicio fiscal que está por concluir 2012, el Partido Gana tenía más presupuesto asignado que Arena o FMLN. Tenía igual presupuesto que Arena. Igual que Arena. Mayor que el FMLN. Imagínate, es irracional. Refresquenos, me dijo las cantidades. Te dije, en salarios 3,6 tenía Arena, 3,6 tiene Gana y 2,2 tenía el FMLN. Esos eran los... Y nosotros debiésemos de tener, o sea, y nosotros estamos ocupando el 85% del presupuesto asignado, no hemos llegado al 100%. Y el FMLN tampoco ha llegado al 100%, ellos andan gastando alrededor del 80% del presupuesto que debieran de gastar, o sea que ambos partidos, los dos mayoritarios, hemos sido responsables internamente, pero el FMLN ha sido irresponsable al permitirle a Gana y a otros partidos que se sobrepasen. De ahí las componentes que han tenido dentro del legislativo. Ahora, yo quisiera tal vez volver al tema inicial sobre la responsabilidad presupuestaria de cara a la nación, porque ya te expliqué que en el legislativo, siento yo, nuestro presupuesto ha resultado ser bastante responsable. No nos estamos pasando de los márgenes que nos ha dejado el Ministerio de Hacienda, estamos haciendo recortes a los grupos parlamentarios que están excedidos en sus presupuestos, pero no estamos hablando del tema nacional. Y es que una de las cosas que nosotros requerimos para que este gobierno pueda tener de nosotros los votos para apoyarle a resolver su tema de caja que tienen ahorita, es que acepten un pacto de responsabilidad fiscal, cosa que no han querido hacer. Porque nosotros... ¿Qué es esto de pacto de responsabilidad fiscal? Mira, ¿en qué términos se plantea? Estamos hablando... Es decir, ustedes han presentado un documento... hemos hablado con ellos de que se debe de llegar a un punto donde tiene que hacer un basta ya en el gasto desmedido del gobierno. Y esto comienza para que haya verdadera responsabilidad fiscal, se comienza por dar transparentemente las cifras y los datos de la situación del país. Tiene que sincerarse este gobierno para poder saber qué tan grave está la situación, porque ellos están manipulando las cifras. Si no se transparentan las cosas, pues no se puede determinar qué se necesita para poder fomentar un desarrollo y un crecimiento económico. Si no sabemos de qué tamaño es el sapo, no sabemos qué tipo de piedra buscar para poder pegarle. Se necesita de consenso. Para que haya responsabilidad fiscal se necesita de consensos. Y tiene que consensar con quién. Con quien le puede dar los votos para que puedan conseguir estos préstamos que requieren. Pero hoy por hoy no. Y acuerdo sobre el buen manejo de los dineros de los contribuyentes, porque no son dineros del gobierno, son dineros de todos nosotros. Y cada vez que compramos un churrito, cada vez que compramos una gaseosa, cada vez que compramos verduras en el supermercado, cada vez que compramos gasolina, cada vez que compramos cualquier cosa, estamos pagando impuestos. No digamos los asalariados cuando también hacen su impuesto para la renta. En todo pagamos impuestos. Entonces, es dinero del pueblo, y que no haya un acuerdo de buen manejo de ellos, pues que no vengan a echar la culpa de que no pueden pagar gasolina para los policías, o que no le pueden pagar el salario a los policías, o que no pueden reparar las unidades radiopatrullas de los policías, porque son ellos los que han gastado de más en otras cosas en vez de haberlo invertido en eso. Y así podemos hablar de educación, de salud y de tantos temas que ahora quieren decir que porque Arena no le da los préstamos que ellos quieren, no pueden pagar estas cosas. Pero bueno, debo hacer otra pausa. No es posible así. De acuerdo. Está también, bueno, hemos escuchado algunas declaraciones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, de este día sobre el volumen total del presupuesto que será presentado para el ejercicio fiscal 2013. Hablamos de ese tema después de la pausa. Claro.
financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Hemos escuchado este mismo lunes al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, le decía diputado, plantear cuál es el monto global del presupuesto que será presentado. Debo entender que este jueves de esta semana será llevado hasta la Asamblea Legislativa. Si bien el Ministerio de Hacienda constitucionalmente tendría hasta el 30 de este mes, pues parece que va a llegar esta semana. Pero bueno, el ministro Cáceres decía que el presupuesto que van a enviar a ustedes para la discusión es de 4.505 millones de dólares. Esto supone un aumento de 301.9 millones en comparación a la que está corriendo en este momento, que es actualmente, debo entender, de 4.203.4 millones de dólares. Pues bueno, yo quisiera saber cuánto es el porcentaje de incremento respecto del presupuesto anterior, si ellos mismos están sobrepasando el 5% o no, que el mismo ministerio le mandó a todas las instituciones que tuvieran como techo máximo de incremento en sus presupuestos. Habrá que ver. Bueno, eso me imagino que les va a llegar. Lo que sí es claro es que hay un incremento de 301.9 millones de dólares. Imagínate de que, si estamos hablando en el segmento anterior de responsabilidad fiscal, si no hay responsabilidad fiscal de parte de este gobierno en el ejercicio presente y en el próximo ejercicio, y en lo que le resta hasta que finalicen este gobierno, pues al paso que van, no va a alcanzar ni para el vaso de leche, ni para los uniformes, ni para pagarle el bono que está atrasado de alimentación de los policías, ni para reparar las radiopatrullas que están ahorita destruidas o dañadas, ni para poder también atender la necesidad de medicamentos en los hospitales. Fíjate que el problema real de este gobierno es que gasta más de lo que le ingresa, y mucho de ese gasto va a cosas que no necesita el salvadoreño, porque no lo están invirtiendo en los salvadoreños. Se está yendo en burocracia, se está yendo en publicidad, se está yendo en viajecitos del presidente, se está yendo en compra de voluntades políticas, se está yendo en despilfarro, en compra de cosas suntuosas para las oficinas, para el presidente, para la Casa Presidencial, para las autónomas, y en gastos de subsidios que están mal enfocados. Porque si los enfocaran bien, ustedes no están pidiendo la eliminación de subsidios. No, pero que lo sepan manejar. Te di un ejemplo al inicio de la entrevista con respecto al gas. Hoy es más caro y le dan a menos gente que antes, que era para todos y gastábamos menos. Entonces, si tú mal inviertes o mal implementas una buena idea, es como que sea una mala idea. Vaya, entonces, ¿de qué depende que el Partido Arena dé los votos? Porque esta discusión de presupuesto entra en estos días, entonces hasta el 30, decíamos, de septiembre constitucionalmente tiene el ministro de Hacienda, lo va a llevar esta semana, pero ustedes tendrían hasta el 31 de diciembre de este mes para aprobar el presupuesto, aunque podría entrar en funcionamiento. Una cosa es el presupuesto general de la Nación 2013, ese ejercicio 2013, y otra cosa es la situación actual que tienen ellos, de que no tienen capacidad para terminar este año. ¿Cómo le vamos a aprobar el presupuesto 2013? Y con esto no estoy diciendo que no se los vamos a aprobar. Hay que estudiarlo, hay que ver si viene financiado. Pero ¿cómo se lo vamos a aprobar si en el ejercicio 2012 han tenido este nivel de desfase financiero y tienen este presupuesto 2012 totalmente desfinanciado y agotado? Y si no hay un pacto de responsabilidad fiscal,
para el ejercicio 2013, que es un año preelectoral, imagínate si en este han tenido este nivel de despilfarro, ¿qué pasará en un año preelectoral? Mientras no haya un compromiso de responsabilidad fiscal, difícilmente va a alcanzarles lo que están proyectando para el próximo año, si ya no les alcanzó lo que proyectaron para el presente. Entonces, es un tema mucho más complejo de solamente decir, mire, votan o no votan, le van a apoyar o no le van a apoyar. Es que les queremos apoyar, pero para apoyarles tenemos que exigirles también que sean responsables, que se amarren el cincho, que dejen de gastar alocadamente, que se responsabilicen, que den las cifras reales de lo que está pasando, que nos demuestren cuál es la situación real del país. Fíjate las contradicciones del presidente del Banco Central de Reserva con el del ministro de Hacienda. Prácticamente el presidente del Banco Central de Reserva dijo, miren, sin dar esa palabra, pero de entender la situación de quiebra que tiene el país. Entonces, lo primero que hay que sincerarse. Si este gobierno no se sincera y no nos dice en qué situación real estamos, porque ellos son los que tienen al final los datos, los datos reales y el panorama total. Uno tiene datos que va consiguiendo y los va cruzando para tratar de generar un escenario, pero quienes tienen el escenario real en sus manos son ellos, y si no se sinceran, ¿cómo les podemos ayudar? Ahora, el pacto del que está planteando usted, ¿qué significaría? ¿Eso tendría consecuencias ya para esta discusión que se está originando en este momento? ¿O sería condicionante a que ustedes puedan dar sus votos? Mira, todos los gobiernos han dejado el país con algún nivel de deuda. El tema es si la deuda es manejable o no es manejable. En 20 años de gobiernos de Arena, que reconstruimos el país de la guerra, del Mitch, del Stan y de los terremotos, dejamos un nivel de deuda del 30% con respecto al Producto Interno Bruto, que es muy por debajo de del 40% que el Fondo Monetario Internacional te da como techo. Nosotros estábamos en 30%, entonces estamos por el 52% del Producto Interno Bruto, lo cual significa una situación que está totalmente fuera de control. O sea, hoy por hoy, cada niño que nace en El Salvador está naciendo con una deuda de $2.100. Cada salvadoreño debe $2.100 por la deuda que se ha generado en este país. Más de la tercera parte de esa deuda la ha generado este gobierno en tan solo 3 años. Todo lo anterior se generó en 30 años, en la década de la guerra y los 20 años de Arena. O sea, ¿quién ha sido más botarata y más irresponsable en el manejo de la deuda externa? Aquellos que en 30 años le dejamos una deuda manejable a los salvadoreños, o aquellos que en solamente 3 años han aumentado en más de una tercera parte ese nivel de deuda al nivel que nos han llevado ahora, de que cada niño que nace con una deuda de $2.100. Bueno, vamos a la última pausa comercial, regresamos al cierre. Ese es el tema de responsabilidad fiscal. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea.
planteamos al inicio de la entrevista otro tema que no lo abordamos con suficiente tiempo, pero bueno, para cerrar, diputado, y tiene que ver con la parte más política del Partido Arena, lo que está pasando con el diputado Sigifredo Ochoa Pérez. Finalmente, ¿qué hay con él entonces? ¿Sigue con Arena o no? Bueno, está con el Partido Arena, por supuesto, él lo ha dicho. Y bueno, mira, yo siento que dentro de un grupo parlamentario grande como es Arena van a haber disensos en algún momento, los discutimos al interior de la bancada cuando vamos a votar antes de cada plenaria, en que estamos de acuerdo, en que no llegamos a consenso, nos arreglamos. Yo siento que hay cosas que se han sobredimensionado. Y bueno, él sabrá con su conciencia, yo siempre he votado por conciencia, él dice que ahora lo hace por conciencia sus votos, pero que me explique qué es eso, porque yo siempre, toda la vida, he votado con mi conciencia. Bueno, pero votar con conciencia no implica... Y mi conciencia está ligada a tres cosas. Primero, a mis principios y mis valores, religiosos, éticos y morales. Segundo, a la ideología que yo promulgo. Yo he adoptado voluntariamente, también es el tercer elemento, los estatutos del partido y los principios rectores del partido. Entonces, el partido no me puede pedir a mí que vote en contra de eso. Él se está saliendo de los estatutos del partido, de lo que establece los principios rectores. Te lo pongo así. Te estoy hablando en primera persona. El que él diga que está votando por conciencia no es nada nuevo para este servidor. Yo lo hago por conciencia. Y voluntariamente acepté la línea de partido, los estatutos del partido, las direcciones que generan y las autoridades superiores que genera esos estatutos y los principios y la ideología que como Arena tenemos. Siempre y cuando no vaya en contra de eso, o el partido me pida que vaya en contra de esos mismos principios, pues muchas veces, o la mayoría de veces, o todas las veces mis votos concurrirán. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, los diputados, los congresistas, senadores pueden votar contrario a la línea del partido y nadie cuestiona de que estén en contra de los estatutos, en contra de... Yo no sé por qué están haciendo ahora la laraca con Ochoa Pérez, yo también ya lo he hecho en contra del partido más de alguna vez. Lo que pasa es que no ando diciéndolo, promulgándolo a los cuatro vientos. Bueno, pero el diputado sacó incluso algunos artículos suyos de su cubículo y entonces todo el mundo desde fuera se leyó de que estaba abandonando el partido. Creo que ese día hubo una inundación, si no te acuerdas. La oficina de Chico Merino en la 7ª planta, que es donde él tiene su oficina como vicepresidente, tuvo un derrame e inundó varias oficinas en la 6ª, en la 5ª y en la 4ª. Entonces, yo por eso te digo, siento que hay cosas que se han entonces, sobredimensionado. ¿Cuál es el mensaje suyo para el coronel Ochoa Pérez? No tengo ningún mensaje, yo siento que cada quien hace con su conciencia lo que considera bien, uno sabe qué juramentos ha hecho en su vida y a quién se debe y a qué se debe y también la lealtad ante todo. Ya lo demás es grandecito, él sabrá qué va a hacer. Yo quisiera cerrar mejor diciéndote algo a ti, a los cibernautas, sobre el tema de responsabilidad fiscal. Y es que la gente piensa que el gobierno tiene dinero para poder hacer lo que quiera. Y no es así. No hay ningún subsidio que sea gratis. Todo lo que el gobierno regala o da como subsidio sale de los impuestos, y mientras no haya una responsabilidad de este gobierno en los gastos que realiza, después no va a alcanzar para ningún subsidio. Entonces, creo que es un deber de todos, sobre todo de quienes están administrando las cosas públicas, actuar responsablemente, y eso es, creo yo, el gran mensaje, y eso va también para los políticos y aún para aquellos que cuando van a votar piensan de forma distinta a aquellos valores que podamos defender. Entonces, bien, creo que es un tema de responsabilidad. Se nos acabó el tiempo. Gracias, diputado, por haber compartido. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos mañana.